R1. La corriente de entrada aquí va a ser igual al producto de esta corriente, perdón, la tensión de entrada va a ser igual al producto de esta corriente y la suma multiplicada por la suma de estas dos impedancias. En forma transformada nos queda la corriente de entrada por R1 más 1 sobre C1P. Acuerden que yo voy a usar la P acá porque es la costumbre mía desde hace 32 años, porque las S mías tienen cara de 5, por esa razón. Hacemos el cociente entre tensión de salida y tensión de entrada, y eso me estaría dando lo que nosotros llamamos función de transferencia, ¿sí? Al hacer eso, se me van a simplificar esta corriente de entrada con esta otra, y me va a quedar lo que tenemos acá. Me va a quedar R1 sobre R1 más 1 sobre C1P. Acá tenemos que hacer un trabajo parecido a lo que hacíamos cuando antitransformábamos en teoría de circuitos 1. ¿Qué es lo que era? Que ni el numerador ni el denominador debían tener cocientes, lo que ocurre ahí, en P o en S. O sea, yo tengo que racionalizar esto para poder identificar lo que van a ser los ceros y los polos de nuestra función. La única forma de hacer eso es cuando tenemos algo dividido P en el numerador o en el denominador, hacer la racionalización para evitar eso. En este paso hicimos lo voy a volver a poner en el anterior, lo que hicimos fue esto, sacarlo factor común afuera. ¿Qué va a pasar? Me va a quedar un 1 acá, acá me va a quedar todo multiplicado por 1 sobre C1P, y el R1 va a quedar multiplicado por C1 y por P. Es lo que ocurre acá, ¿sí? Para seguir racionalizando, ¿qué es lo que hago? Me sigue quedando este cociente. ¿Qué es lo que hago? El C1P que está en el denominador, lo paso acá arriba al numerador. Y luego, para acomodar más y que me quede el polinomio del numerador y del denominador como productos P más alfa, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Saco factor común. Esto, al sacarlo, esto me va a quedar acá abajo, ¿sí? Y el R1C1 se me va a simplificar con el de acá arriba. En definitiva, lo que me queda es lo que se ve acá. De esa forma, ¿qué es lo que me ha quedado? Esto, que es un 0 en el origen, pues sería P más alfa con alfa igual a 0, sería P más 0. Y esto, que es un polo, que está fuera del origen, en el valor de los componentes, esto que tenemos acá. Cuando le damos el valor a los componentes, esto está armado a propósito para que este ejemplo, para que el producto R1 por C1 me dé igual a 1. Yo acá le podría haber puesto 100 ohmios, 100 micro y 10K, le podría haber puesto 10 micro y 100K, todas las combinaciones que a ustedes se les ocurra. Le podría haber puesto a estos 2 y a estos 500. ¿Estamos? El asunto es que el producto este está armado para que dé R1 por C1 igual a 1. Está armado para el ejemplo este. En definitiva, la función de transferencia me queda como lo que ven ustedes acá en amarillo. ¿Sí? Bien. Esa función de transferencia que hemos obtenido ahí, si ustedes se acuerdan, el año pasado cuando ustedes hacían la antitransformada para funciones en la cual normalmente ustedes arrancaban con una batería o una pila, o sea, con un escalón. ¿Qué es lo que hacían? Antes de hacer la antitransformada, lo que hacían era aplicar el teorema de valor inicial y el teorema de valor final para ver si esa función transformada estaba bien o mal. Pues si estaba mal, la antitransformada también iba a estar mal. Por esa razón, nosotros lo que hacemos es una comprobación simple, que es, en nuestra función de transferencia, ¿sí? Hacer tender P
a cero y a infinito, lo que están viendo acá. ¿Qué es lo que ocurre ahí? A ver, me quedan 4 minutos, guácala. Esperen un cachito. ¿Cómo hago para... aléjate. Esperen un cacho. Aguanten un cachito que no sé qué pasó. Vamos a volver acá. Me quedan 3 minutos, vamos a tratar de... ya voy a ver cómo hacer la extensión después. Lo que le decía acá, si yo hago tender P a 0, ¿sí? La función de transferencia, si esto vale 0 y esto vale 0, 0 dividido 1, 0 dividido 1, me está dando igual a 0. Es lo que ocurre ahí. Para P que tiene infinito, infinito dividido infinito, ¿sí? Me da igual a 1. ¿Cómo lo veo eso en el circuito? Decir que P tiende a 0 es lo mismo que decir que omega es igual a 0. Acuérdense que cuando hagamos la antitransformada vamos a cambiar P por J omega. Entonces, si la pulsación vale 0, 1 dividido 0 me da que la reactancia es igual a infinito. Quiere decir que este capacitor es un circuito abierto. ¿Está? Esa es la razón por la cual la tensión de salida va a valer 0. Esto va a valer 0 y es lo que estamos marcando acá. Si por el contrario yo hago que la pulsación sea infinita, ¿qué va a ocurrir? 1 dividido infinito me va a dar igual a 0, lo que significa que este capacitor es un cortocircuito. Si es un cortocircuito, la tensión de entrada y la de salida son iguales y el cociente me va a dar igual a 1. De esta forma, yo estaría comprobando que los eh, que los elementos, que el cálculo que he realizado es correcto, ¿sí? A partir de ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez que yo tengo mi función de transferencia puesta como dos polinomios en P, vamos a cambiar P por J omega, es lo que estamos haciendo acá en este paso, esta es mi función original, cambio P por J omega, entonces me va a quedar J omega y J omega más 1. Acomodo de forma tal de que me quede parte real y parte imaginaria. Para poder separar y encontrar de la F de J omega la parte real y la parte imaginaria total, lo multiplico por el conjugado. Multiplicar por el conjugado significa igual parte real y parte imaginaria cambiada de signo. Cuando hago esta operación, me va a quedar J por J, voy a hacer primero para que me dé el... Y cuando multiplico este por este, me va a quedar que la parte imaginaria es positiva y el denominador es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. De esa forma, hemos encontrado de nuestra f de j omega o nuestra función de transferencia en j omega, separa en parte real y parte imaginaria. Lo que vamos a hacer, sí, hola, lo que vamos a hacer con eso es una tabla en donde le vamos a dar valores a omega y vamos a calcular cuánto vale la parte real y cuánto vale la parte imaginaria. Yo acá he tomado algunos valores que yo ya sé que son los más convenientes, ¿no es cierto? Simplemente lo que he hecho es, si omega vale 0, 0
y 0, 0 y 0, esto vale 0 y esto vale 0, es lo que ocurre acá. Si saco el módulo, voy a ver que el módulo es 0 y el ángulo, por ahora créanme, va a ser de 90 grados. Después les voy a explicar por qué. No es 0 grados, es 90 grados positivo. Cuando meto otro valor acá, 0,25, me va a dar el valor este real, el valor este imaginario. Si hago la raíz cuadrada de esto más esto al cuadrado, me va a dar el valor del módulo, y si hago el arco tangente de esto, parte imaginaria, dividido parte real, me va a dar la fase. ¿Estamos? Bueno, ahí tenemos la tabla. Entonces, con esa tabla, ¿qué es lo que voy a hacer? Acá está sobremarcado el resultado porque era la única forma de hacerlo que se viera. Trazamos el valor del diagrama polar y empezamos con el valor de omega igual a 0. ¿Sí? Cuando trazamos el valor de omega igual a 0, ponemos 0 real, 0 imaginario, por supuesto el módulo es 0, y el ángulo acá, no se ve porque es muy chiquito, van a ser 90 grados. Cuando pongo el valor 0,25, grafico el valor 0,25, acá yo tendría este valor de módulo y ese valor de ángulo, son los 73, 75 grados que se ven acá. Cuando voy a 0,5, ocurre una cosa parecida, estoy marcando 0,2 y 0,4, cuando me voy a omega igual a 1, que es donde valen los 2,05, estaría ahí, ¿eh? El módulo acá vale 0,707 y este ángulo es de 45 grados. Cuando me voy a omega igual a 2, 0,8 y 0,4, y ese módulo y este angulito de 26,56. Cuando me voy a omega igual a 4, marco ahí los valores, y para omega infinito tenemos que el módulo, la parte real vale 1, la parte imaginaria vale 0, cuando hago el cálculo de módulo va a ser 1, y como vale 0 la parte imaginaria, acuérdense que el ángulo era el arco tangente o tangente a la menos 1, como más les guste, de la parte imaginaria dividido la parte real. Esa es la razón por la cual vale 0 el ángulo. Si yo hubiera calculado todos los valores, todos los valores, me hubiera dado y hubiera calculado todos los valores de módulo y de ángulo, me hubiera dado una curva similar a esa. ¿Estamos? Ese es el diagrama polar. ¿Qué es lo que me está diciendo ese diagrama polar? Me está diciendo que, acuérdense que acá estaba el omega igual a 0, y acá está el omega igual a infinito. Me está diciendo, none of their games mean anything to me. Me está diciendo que me está diciendo que a bajas frecuencias la fusión de transferencia vale 0, ¿sí? A medida que yo aumento la frecuencia, acuérdense que el capacitor estaba en serie en el circuito, a medida que aumento la frecuencia, baja la reactancia de ese capacitor. Y si yo lo tomo como que es un divisor resistivo para la frecuencia que estamos considerando, al capacitor con el resistor, ¿qué ocurre? Ese divisor resistivo hace que la resistencia del capacitor vaya bajando en un punto que es este, cuando valía 1 la frecuencia, en ese punto, ¿qué ocurría? Queríamos el mismo valor de resistencia que de impedancia del capacitor, ¿sí? Entonces,
a medida que seguimos aumentando la frecuencia, el capacitor disminuye su impedancia hasta el extremo en el cual, cuando el capacitor se hace un cortocircuito, directamente tenemos la tensión de entrada sobre el resistor R1 y a la vez es la misma que la tensión de salida. Por esa razón es que el cociente nos da igual a 1, ¿sí? Y no hay ángulo de pasaje, porque entre la tensión de entrada y la tensión de salida no hay ningún elemento que nos esté cambiando la fase. Hay un método gráfico para hacer eso. Este método gráfico no lo alcancé a terminar, pero vamos a tratar de, ustedes en sus casas y yo acá con papel y lápiz, de hacer los cálculos. El método gráfico es parecido, ojo, parecido a cuando ustedes hacían el teorema del valor inicial y el teorema del valor final en forma gráfica. ¿Cómo es esta historia? Nosotros nos vamos a mover sobre el eje J-omega, ¿sí? Movernos en forma gráfica sobre el eje J-omega es lo mismo que hicimos hace un ratito sobre la tabla, cambiando los valores de omega. Voy a cambiar el ratón, la opción del puntero, voy a poner una pluma. Esperen que llegue la... Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? El módulo va a ser al término constante. El término constante en nuestro caso vale 1. Acuérdense que la expresión era P sobre P más 1. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, nuestra constante vale 1. En el numerador vamos a poner la productoria. Acá no tenía forma de encontrar una letra pi para hacer lo que sería productoria, de la distancia de los ceros al omega en cuestión, dividido la productoria, de vuelta tendría que haberle puesto el pi, de la distancia de los ceros a la omega en cuestión. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que yo me voy a ir a una frecuencia cualquiera, a ver si esto me marca, con el polo y con el cero. ¿Sí? Al irme con esa distancia, esta distancia, dependiendo del valor de frecuencia, voy a hacerla más fácil, que es omega igual a 1, ¿sí? Quiere decir que esta distancia vale 1 y esta distancia vale 1,41. Este ángulo va a valer, esperen que se me hizo un bollo. Este ángulo de acá va a valer 90 grados y este ángulo de acá va a valer 45 grados. ¿Estamos? Entonces, acá hay una coma, lo voy a poner un poco más. 1,41. El módulo me dice que es el producto de la distancia de los ceros al omega en cuestión. Hay un solo cero, la distancia esta va a valer 1, imagínense que tienen un 1 acá, ¿sí? Productoria de distancia de los... Ah, acá me olvidé, discúlpenme esto, acá es polos. Polo, está mal eso. La distancia esta es 1,41. ¿Sí? 1 dividido 1,41 me da 0,707. Ese sería el módulo que yo tengo que mover en el plano de la función. Este es el plano de la función y este es el plano de la variable. Y
¿Con qué ángulo lo tendría que poner ese módulo que vale? Lo voy a escribir acá. 0,700. Le voy a buscar algo mejor para marcar. 7. Cuando termine todo este historia me voy a comprar una tarjeta digitalizadora también. 0,707. El ángulo va a ser. Ah, esto no lo. Sí, acá está. La sumatoria de los ángulos de los ceros. 90 grados. 90. Menos 45 grados. Eso me da como resultado 45 grados. Quiere decir que yo en el plano de la función tengo que poner un vector a los 45 grados. Bueno, salió un flexionazo. Que sería ese, y me está marcando este punto que es el que nosotros habíamos marcado antes para habíamos encontrado antes en forma analítica. Para cada valor de omega entre 0 e infinito, que sería irme con una línea paralela así al infinito, yo voy a obtener, mediante esta expresión que tengo acá, voy a obtener un valor de módulo y de ángulo que me va a marcar alguno de los puntos que hemos visto nosotros. Entonces, vamos a hacer los dos que son más simples. Para omega igual a 0, ¿sí? Para omega igual a 0, fíjense, valdría 0 el módulo, por lo tanto yo estaría acá, pero fíjense qué pasa con la fase. La fase valdría 90 grados y el ángulo que se me formaría acá sería de 0 grados, me quedaría 90 menos 0, y esa es la razón por la cual le digo que si nosotros hiciéramos un zoom acá, eso sería un vectorcito, si ampliamos esta zona, ¿sí? Eso sería un vectorcito que tendría módulo de 90 grados. ¿Estamos? Bueno. Mediante el método gráfico, esperen, voy a salir de acá, voy a poner en... voy a poner acá en el final. Voy a poner ahí. Mediante este método gráfico, yo podría, haciéndolo, esperen, ahora que esta pantalla le voy a compartir. No, bueno, siguen viendo, ¿no es cierto? Acá le vamos a cambiar esto, espere que el ratón se meta arriba. Acá le voy a cambiar esto para que ya quede. Estos son polos. Haciendo... esperen que voy a sacar el teclado. El ratón de la computadora. Haciendo esta operación, nosotros podemos obtener todos los valores que habíamos hecho en hace un ratito en forma analítica. Es decir, yo digo acá una frecuencia cualquiera. Imagínense la frecuencia igual a 2, omega igual a 2. O sea, supongamos que esto esté en 2. ¿Qué va a pasar? Esperen que vamos a hacer una cosita. Esperen que tenga que encontrar él.
¿Dónde está? Ah, bueno. A ver si me dice esto. No, se me pone muy lenta la computadora. O sea, vamos a un cálculo rapidísimo. Rato, no sé dónde corno anda, que no me aparece acá. Bueno, imagínense desde la cruz hasta el puntito azul, si suponemos que está en 2, sería, esa distancia va a ser de, esa distancia sería de 2,23, ¿sí? Sería la distancia que hay. Desgraciadamente no les puedo señalar. A ver si pongo. No, no me deja señalar. La distancia esa, desde la cruz, que es el polo, hasta omega igual a 2 es de 2,23. Y la distancia desde el 0 a 2 es 2. O sea, me quedaría que el módulo tiene que ser 2 dividido 2,23 y eso me da 0,894 de módulo. Si ustedes se fijan, esperen que no me deja cambiar de. Si ustedes se fijan, 0,894 me dio el módulo. O sea, estábamos por acá más o menos, con una distancia en el plano de la función hasta acá. O sea, ¿cuál es la idea de esto? Que lo mismo que ustedes hacen en forma analítica, lo pueden hacer en forma gráfica. Inclusive la forma gráfica es muy sencilla para interpretar qué es lo que está pasando en la función de transferencia. Acuérdense que esto lo han visto, o deberían haberlo visto, ustedes ¿cómo se llama esto? En análisis de señal del sistema, cuando vieron transformación conforme, pasar del plano de la función, perdón, el plano de la variable al plano de la función, ese trabajo se llama transformación conforme. Lo deberían haber visto cuando vieron variable compleja. Es una forma de interpretar cómo, si yo analíticamente varío la frecuencia y hago la tablita, gráficamente me muevo sobre el eje J omega, hago este cálculo y me va a ir dando sobre sobre el gráfico de la función los distintos valores que va a ir tomando cuando yo haga el desplazamiento de esto y haciendo los cálculos de las dos expresiones aquí están más arriba. Bueno, con esto terminaríamos un poquito la clase de hoy. Ha sido bastante improlija en ciertos aspectos, les pido disculpas. A ver cómo hago acá para sacar la pantalla. Bueno, no tengo forma. A ver, nos quedan unos minutitos, no sé cómo hacer para poder ver.
Ahí está. ¿Dónde corno está el chat? Está en pausa. Bien. Sí. ¿Este PowerPoint lo va a subir al audiovisual? Sí, de esto está, hay una, va a aparecer, acuérdense que esta semana, eso para todos, los días viernes a la tarde, yo lo hacía ya desde el año 2007, viernes a la tarde yo pongo lo que va a ser tema para la semana que viene, así tienen, o sea, si bien la semana empieza un día lunes, yo la publico esa semana el viernes anterior para que tengan un fin de semana más para poder hacer lo que tengan que hacer. En esta semana, a ver si tengo acá. Teoría de circuitos. En esta semana va a aparecer esto, todavía no le he puesto. Van a tener lo que acabo de decir recién mediante un programa en Excel, ¿sí? Y hay dos PDF en los cuales ustedes tienen dos circuitos más complejos que lo que acabamos de ver hoy. Vean eso durante el fin de semana y hasta el día miércoles, y ahí me, eh, comentan. No sé por qué no puedo poner la ventana de... Ah, ahí veo el chat. Esperen un cachito que los pongo a todos en... Otero estamos, sí, creo que el miércoles, ¿qué hora? Entonces, el miércoles a la misma hora que habíamos hecho el miércoles pasado, o sea, lo vamos a hacer los miércoles a las 8 y los días viernes a las 7 de la tarde. No sé si hay preguntas o algo que no haya quedado claro, díganme por el chat. Si tienen preguntas, eh, contéstenme. Bueno, a ver el circuito este que tienen en pantalla, es un circuito de lo más simple. En la clase pasada hemos visto algo parecido con un inductor y un capacitor. En este caso tenemos este circuito en el cual lo que tenemos que hacer es graficar el diagrama polar o lo que sería lo mismo, encontrar la gráfica de la función de transferencia de este circuito. Vamos a suponer que hay una corriente de entrada IN que no está definida, pero la suponemos nosotros. Entonces, cuando vamos a hacer los cálculos, vamos a decir que la tensión de salida, esperen que ponga el ratón,